Buenas noches, Laila Tov, a cada Bene Israel, cada hijos de Israel. Eh, en esta hermosa noche quiero hacer ese video, hablar sobre el libro de Gálata, Galutja. Ahora bien, la razón por la cual quiero hablar sobre ese libro, porque he escuchado muchas personas han interpretado el libro de Gálata de una forma que la ley o la Torah ya está abandonada, o sea, no existe la Torah. Mando saludo a mi hermano Benjamín desde la República Dominicana, que está viendo también ese video. Entonces, la razón por la cual estoy haciendo ese video es tan solo para compartir algo importante al pueblo que están afuera, o sea, a la religión greco-romana. Frecuentemente, amado hermano, he encontrado cristianos, pastores, evangelistas, maestros o iglesia completa que dicen amar a Israel, y muchos de ellos quieren demostrar un amor a Israel, hacia los judíos, que no es un amor verdadero. También muchos de ellos han usado logos judíos. A iglesia, usted va, hay ministros que andan con menorá. Hay iglesia que andan con shofar, ellos tienen shofar, tienen menorá, tienen Malhin David, la estrella de David, o bien llevan nombres sus iglesias como Nueva Jerusalén. Hay muchas iglesias que se llama Nueva Jerusalén. Hay asamblea de Dios, aunque no es Dios, sino Adonai o Yahweh. Entonces, tenemos iglesias Salem, Hebrón, Benecer, etcétera. Y muchas iglesias tienen nombre judío, pero ellos apartan, ellos no quieren vivir bajo los mandamientos, bajo las reglas establecidas en las escrituras. Porque, por ejemplo, yo no practico el cristianismo, yo enseño a los evangélicos, a cristianos, a todos ellos, ¿saben? Enseño a ellos, pero no practico el cristianismo. Ellos me dicen que yo soy una persona que tiene una falsa doctrina, en el sentido de que yo enseño la Torah, mal llamada ley, en el español. Ahora bien, mi hermano, quiero decirle que esas iglesias que tienen nombre judías, que usan logos, que usan cosas judías, ellos no saben todavía lo que están haciendo. Por las iglesias Hebrón, Ebenezer, y sin embargo, en algún momento estas mismas personas o instituciones muestran su rechazo a todo lo que huelen a judío. No guardan fiesta, no celebran nada de lo que pertenecen a los judíos, pero ellos usan sus logos, ellos usan los nombres. ¿Me entiendes? Principalmente evocan para su defensa la carta de Rab Shaul, sobre la cual voy a hablar esta hermosa noche. La carta de Rab Shaul es mal llamado Pablo, el apóstol Pablo. Su nombre es Rab Shaul porque él era un hebreo. Amén. Ellos
hacen como, toman esa carta como su defensa, la carta de Gálatas, pensando que Gálatas fue escrito con el propósito de separar a los cristianos de los judíos o de Israel y del judaísmo. Cuando profundizamos en el corazón de la persona o del pueblo cristiano generalmente, encontramos la creencia generalizada que la iglesia es una entidad superior a Israel y que ahora es la recipiendaria de la promesa que un día le dieron a Israel. Por ejemplo, usted va a ver que muchas personas, Shalom, mi hermano Sergio Camarero, Shalom desde Brasil. Por ejemplo, amado hermano, podemos entender y escuchar, muchas personas han escuchado esa falsa doctrina, esa cosa que no tiene nada que ver con el pueblo gentil. Ellos dicen que ellos ahora son el Israel espiritual porque la promesa que Yahuwah había hecho con el pueblo de Israel, ellos perdieron la promesa, ahora la promesa es con la iglesia. Muchas mentiras. Mi amado hermano, esas mismas personas han tomado las cartas de Gálatas, han interpretado la carta de Gálatas en una manera errónea. Ellos mismos dicen que ahora ese mismo pueblo que dicen que ellos son el Israel espiritual, pero ellos mismos confiesan con su boca que ellos no están bajo la ley, la Torah, sino bajo la gracia. Y mal entendiendo los conceptos, se llegan sin decirlo a sentirse superior o con mejores promesas que el mismísimo pueblo de quien siguen Yeshua HaMashiach, cuyo verdadero nombre. Amén. Yahushua. Dicho en dos platos, los cristianos han sido educados por sí mismos o por sus mismos líderes a pensar y creer que Israel es una cosa y la iglesia cristiana una muy distinta, que la iglesia es Israel espiritual y los judíos el Israel físico. Sus líderes enseñan primeramente que ellos no están bajo la ley. Han utilizado la carta de Gálatas para decir que ellos no están bajo la ley. Segundo, ellos dicen que ellos es el Israel espiritual y los judíos son el Israel físico. Esto es un total y burra mentira e ignorancia. Mi amado hermano, otra terrible mentira es enseñar que el destino final de los cristianos son los lugares celestiales. No sé dónde ellos sacan esas cosas. ¿Entiende? Porque puedo decirle que hasta yo, en un momento atrás, yo creía que yo íbamos a vivir en el cielo. Pero cuando comencé a estudiar las escrituras, yo no veo tal cosa. ¿Me entiendes? Yo no veo esas cosas. Pero esa es una terrible mentira. Decir a las personas que el destino final de ellos son los lugares celestiales, dígase el cielo, y el destino de los judíos son lugares terrenales, o sea, la tierra. Pero la Biblia dice otra cosa. Si bien les va, si no es que su destino sea el infierno, otra burra mentira. Una mentira más decir que el fundador de Israel es la ley y el fundamento de la iglesia es el evangelio. Y que Israel nació en el Sinaí, pero la iglesia nació en Pentecostés. Mentira. La iglesia no nació en el día Pentecostés. Es otra mentira. Ellos estaban celebrando una fiesta en el día Pentecostés.
en el libro de Maaseh, mal llamado Hechos de los Evangelios. La Iglesia Pentecostal, investígalo, nació en el año 1990 en Estados Unidos. O sea que fue fundada. La iglesia no nació en la Pascua ni en el Sukkot. Eso es una mentira. Ahora bien, deseo empezar este estudio y otro que vendrán derivados de él con una expresión que el Sholiach Kefa, mal llamado apóstol Pablo, hace de Shaul, que es Pablo, y que nos va a servir para comprender que no es sencillo comprender los escritos del Sholiach, de los enviados, sobre todo cuando estos sean distorsionados con la lente heleno-romana. Mientras que usted quiere interpretar las escrituras con una mente romana, nunca vas a poder llegar a la verdad. Por eso el rabino dijo a Constantino: nosotros los judíos, los Yehudim, bebemos en la fuente. Los romanos, los griegos, beben en el pozo, y los gentiles en lo que sea. Si usted quiere la palabra fresca, la palabra pura, tienes que comenzar a interpretar las escrituras en una mentalidad hebrea. Porque los que escribieron las escrituras lo escribieron bajo un pensamiento diferente a nuestro pensamiento occidental. Ahora bien, si vemos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y piensen en la paciencia y la salvación que viene de nuestro Adón, mal llamado Señor, así como nuestro querido hermano Shaul también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahshua o Yahweh le dio. Vamos a continuar en el verso 16. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ella contiene algunos conceptos que son difíciles de entender. Conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, porque ellos no pueden dar una interpretación a las cartas de los Sholiach o Sholiachim, de los apóstoles. Ellos tuercen las escrituras, dice Kefa, Pedro, para su propia perdición. La carta de Shaul, muchos eruditos bíblicos las han estudiado y enseñado, y como no lograron comprender el Ruach que movía sobre Shaul, el espíritu que movía sobre Shaul, era diferente a ese espíritu que está moviendo sobre ellos hoy en día, que están interpretando las escrituras de una manera errónea. Ahora bien, vamos a analizar si no estamos bajo la ley, porque la iglesia, los maestros han interpretado el libro de Galuja como que Rab Shaul estaba diciendo a la iglesia, a la Kehila que estaba en Antioquía, porque le escribió a esos hermanos que estaban paganizados en Antioquía. ¿Me entiendes? Entonces la iglesia, los maestros cristianos, interpretaron la escritura que ya no estamos bajo la ley. Estos eruditos, pastores, apóstoles, evangélicos o evangelistas, etc., se está llevando a millares de millares al Sheol, con su doctrina plagadas de errores y de herejías. Ahora bien, amado hermano, empezaremos a analizar primero a quién Shaul le escribió la carta.
de Gálatas. Veamos en el texto griego que nos dicen. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1, que el Eterno bendiga a Juve desde la República Dominicana. En Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, estoy leyendo en la Reina Valera, no de parte de los hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas, vamos a ir en el verso 2 del capítulo 1. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. En español, Gálata, en griego, Galacia, en arameo, Galuya y en hebreo, Golá. Galut significa los expatriados o deportados de Israel. Galuya, el libro de Gálatas, Galut, significa los expatriados o deportados de Israel. Y Galuya significa los expatriados de Yahweh. Un ejemplo bíblico de que Galut es cautivo, expiados. Si usted va en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 13, dice: yo estoy suscitando a Koresh, a justicia. Estoy allanando todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis cautivos sin tomar rescate ni soborno. Dice Yahuwah Sebahot. La palabra cautivos, si usted tiene un diccionario Strong, se traduce en hebreo en el número 1546 o 1546, se traduce Galut. La palabra se traduce Galut, cautivo. Entonces, tenemos otra palabra en el diccionario Strong, también usted lo puede buscar en el número 1540 o 1540, femenino, cautividad, concretamente exiliados, colectivamente expatriados, cautiverio, cautivos, deportación, deportados, transportados. Amado hermano, tenemos claro bíblicamente que la carta no fue escrita a Galatia, que era el territorio que correspondía hoy día a Asia Menor o Turquía, sino fue enviada la carta a los Galut ya, es decir, a los expatriados de Yahweh, y que se encontraba en el territorio de Asia Menor. Amén. Esa quejilá, esa sinagoga, esas personas se encontraban en Asia Menor. Segundo, veamos que en griego nos dice que fue enviada a la iglesia de Gálatas. En el versículo 2 del capítulo 1 de Gálatas dice: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. En griego la palabra iglesia es eclesia. Todo el mundo sabe eso. La cual significa llamar fuera. Muchos, para respaldar ese término, dicen que la iglesia nació en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Esto no es verdad. Ahora veamos Hechos capítulo 7. Verso 37. Este es el Moisés, mal llamado Moisés, que dijo al pueblo de Israel: Yahuwah levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Continuamos en el versículo 38. Este es el hombre que tuvo
en la congregación de Israel en el desierto acompañado por el Malach, un ángel o un enviado, que le había hablado en el monte Sinaí, y por nuestros padres al hombre al que le fueron dadas las palabras vivientes para pasar a nosotros. Tenemos un fraterno, Esteban, Estefanía, estaba haciendo alusión a una cita que esté en Devarim al hablar lo anterior, que está en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Cuando dice: Yahweh levantará un profeta, un nebí, como yo entre ustedes, que sus propios hermanos tienen que prestarle atención a él. En el verso 16, así como estaban congregados en Horeb y le pidieron a Yahweh, su Elohim: no nos dejes oír la voz de Yahweh, mi Elohim, mas ni me dejes ver este gran fuego, jamás. Si lo haces, morirá. En el libro de Devarim, la palabra que el griego traduce como congregación en hebreo es kahal. Raíz primaria: convocar, acercar, congregar. Kahal es una raíz de donde proviene la palabra Kehilá. Por eso nosotros los mesiánicos decimos Kehilá, los Netzarim. Aleluya. Deuteronomio capítulo 33, verso 4. La Torá que Moshe nos donó con herencia de la asamblea de Jacob. En hebreo la palabra traducida para asamblea es Kehilá. Diccionario Strong número 6952. Entonces tenemos kahal como raíz primaria: convocar, acercar, congregar. Se convocar, hacer fiesta, juntar, llamar a reunir. Ahora, mi hermano, ¿qué dice que es la Torá en ese texto? La herencia de la Kehilá de Yahweh. La Torá es la herencia de la Kehilá de Yahweh. Por cierto, no de la iglesia cristiana. Veamos ahora una parte fundamental y entre del entendimiento del libro de Gálatas. Si no comprendemos esto que leeremos, entraremos en una total confusión del resto de la carta que Shaul envió a los expatriados de Yahweh. Vamos a dejar ese video hasta aquí. Mañana por la mañana continuaremos con la carta de Galut Ya, que la iglesia ha interpretado mal. Que Yahuwah les bendiga y les guarde.